Seguimos adelante en Telebuen Día, el noticiero matinal del Uruguay. Conrado Hughes es contador, fue jerarca público, es empresario, participa de las tertulias clásicas ya en Radio El Espectador, pero lo cierto es que no rehúye a la polémica, tiene una lengua afiladísima a la hora de debatir, de hablar de los grandes temas nacionales. Connie, te damos los buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Daniel, muchas gracias por esta invitación. Bueno, una familia de 200... Hoy me decían, mirá que tenés que felicitarlo porque cumple años un primo del mismo nombre. Sí, exactamente, es una vieja costumbre familiar para despistar a los acreedores. Exacto, sí, para que no te tomen No, el cuento. hay un muy querido primo que es abogado, que ha trabajado a lo largo de toda su vida en su estudio profesional muy conocido y reputado, que cumple hoy unos 14 años más que yo. Bueno, unos 14 más que, bueno, en fin. Una familia de 200 años, más de 200 años en Uruguay. Digamos, uno cómo mide la familia, si va a referirse solo al primero que él lleva el nombre y que vino acá, efectivamente yo me tengo que remontar a la Navidad de 1829. O sea que el primer Hughes que vino y se instaló y se casó y tuvo sus hijos acá y sus actividades, sus negocios y su descendencia, efectivamente llegó hace 180 años. Por mi madre y por otras ramas de mi padre tengo familias mucho más viejas, de la Patria Vieja, en el interior, en Maldonado, en 1760. Tengo tatarabuelos que vinieron de Granada, de Galicia. ¿Una familia ideológica o hay algún díscolo ahí? No, ninguna familia ideológica, una familia que ha cultivado siempre la educación para la libertad. Yo soy el mayor de 6 hermanos, soy un baby boomer, soy de los tipos que nació cuando el mundo estaba más optimista que nunca, que fue en esos años, esos 10 años posteriores al fin de la guerra. El mundo estaba muy descorazonado después de haber tenido las 2 grandes guerras y el triunfo de los aliados y la liberación de Alemania y el cambio en el Japón y las condiciones del mundo de la posguerra generaron un extraordinario impulso y impacto en la sociedad de aquella época. Y en caso del mundo occidental, en general se habla de los baby boomers, claro, porque es el número más grande de gente, de nacimientos que hubo en el mundo en ese momento. Y yo soy integrante de esa generación, porque soy del 47, y la verdad es que el optimismo también cundía aquí en el Uruguay. Mis padres eran un matrimonio de jóvenes, mi padre profesional y mi madre ama de casa, y en 7 años tuvieron 6 hijos, así que efectivamente uno confirma que había mucho optimismo. Abanderados con la libertad, decíamos, pero también con cierta picardía hablábamos de si había alguien díscolo, porque Alfredo García, un amigo en común, es un provocador. Ayer decía, es de los únicos hombres que me va a enojar con sus comentarios porque es de derecha este hombre, además. Bueno, eso, digamos, a mí me ha parecido, yo hace muchos años que me retiré de la política y por lo tanto, cuando hablo y opino, lo hago estrictamente a nombre personal, no comprometo a nadie, por supuesto, ni de mi familia, ni de mis amigos políticos que los tengo, ni nada, sino simplemente que me parece que el debate nacional necesita moverse un poco. Hoy tenemos herramientas extraordinarias, tú estás con tu iPod sobre la rodilla, yo tengo el mío, en el momento nos enteramos de todas las cosas, pero en el Uruguay no nos hemos acostumbrado. Yo creo que ahí hay una gran culpa de nuestro sistema educativo, en el sentido de que no forma parte de la currícula, no forma parte de las cosas que uno aprende cuando pasa por todo el ciclo educativo, aún yendo a la universidad. No hay espíritu crítico. Yo lo digo con respecto a mi generación. También lo veo en algunos casos, hoy todavía sobreviviendo, esa falta de espíritu crítico. Y yo lo tengo, lo aprendí a practicar, lo hice toda la vida. Y entonces, digamos, primero, si uno tiene respeto por las ideas del otro y respeta las reglas del debate, yo suelo ser bastante duro. En algunas ocasiones, además, me parece que, bueno, trato de ponerle un poco de gracia. Claro. El año pasado yo dije en una tertulia, cuando la señora Kirchner había expropiado de manera completamente ilegal la empresa YPF, que pertenecía al grupo español Repsol, dije que el tuerto venía siendo de estas trapisondas desde hacía muchos años. Quiero decir que los escuchas de la radio se enojaron muchísimo y mandaron decir
que yo era un total irrespetuoso que tenía que estaba creo que incurso en delito, dijo alguien. Bueno, ahora lo puedo decir con tranquilidad porque el presidente de la República te ha avalado. Me empardó y creo que dijo algunas cosas más. Bueno, pero sin rehuir a veces está esa cuestión de decir, ¿estamos viviendo acaso un tiempo donde todavía tengamos que definirnos de izquierdas o de derechas? No creo que tengamos que definir. Lo que digo es, la gente que tenemos ideas liberales en el Uruguay, en general somos de derecha. Es decir, creemos en menos Estado, creemos en más libertad individual, creemos en más iniciativa empresarial, creemos en que la gente debe hacer lo que sanamente se le ocurra hacer y tiene todo el derecho a hacerlo y no debiera interferir el Estado en las cosas que hacemos, toda vez que sí respetemos el principio cardinal de las sociedades democráticas, que es que mis derechos terminan donde comienzan los tuyos. La libertad con responsabilidad. ¿Y le cuesta al político decir, por ejemplo, que es de ese signo? Bueno, yo estaba pensando que algo íbamos a charlar de esto anoche. La izquierda en el Uruguay ha logrado, pero no es en el Uruguay, es en América Latina, algo en España y en Francia. Han logrado una hazaña. Y estas cosas son importantes porque las sociedades también, en la medida en que los seres humanos hablamos y usamos palabras, logran cambiar los significados de las palabras con el correr del tiempo. Imaginen lo que se concebía como industria próspera hace 50 años en una chimenea enorme que tiraba humo. Hoy en día, gracias a la conciencia del medio ambiente, nadie diría que se pone orgulloso porque ve que a la vuelta de su casa hay una chimenea de 40 metros que tira un humo negro. Quiere decir que cambia el sentido de las cosas con el cambio de la cultura. Bueno, la izquierda, cuando yo era niño, nadie decía que era de izquierda. Los únicos que decían claramente que eran de izquierda eran los comunistas, que eran muy poquitos, como han sido siempre en el Uruguay. 5%, 6%, 3% en otras épocas, o 7%, 8% el día que tuvieron más, que fue, y no se presentaban como Partido Comunista, pero bueno, se llamaba Democracia Avanzada, que fue en la elección de 1989. Entonces, prácticamente nadie más se identificaba de izquierda, y nadie decía que era de derecha, pero cuando termina la guerra, el triunfo de los aliados determinó que en el Uruguay, digamos, la población en general, y yo era niño cuando vino el presidente Eisenhower de los Estados Unidos, la manifestación popular era monumental. Y cuando terminó la guerra, lo que salió a la ciudadanía en el año 45 era celebrar el triunfo. Nadie salió a decir, ¡viva la Unión Soviética! ¡Qué bueno Stalin que nos recibió en Yalta! La gente estaba contenta con el triunfo de los aliados y identificaba a los aliados con Francia, con Inglaterra y con los Estados Unidos. Es decir, lo mismo, digo, y eso duró mucho tiempo, de modo que no se decía que ser de derecha, pero ser de izquierda había que ser valiente. Era así. Con el correr de los años, esto fue cambiando, al punto que hoy la gente que es de derecha, y somos una cantidad, más o menos la mitad del Uruguay, y tienen un poquito de cortedad de decirlo. Y hay una nueva versión que es la que dice que no tiene ningún sentido la derecha y la izquierda. Y yo creo que sí, primero porque tiene 200 años de clasificación de las ideas. Al final, la idea de la izquierda y de la derecha surge en la cancha de pelota en la Revolución Francesa, claro, pero identificaba dos corrientes. Y por supuesto, esas dos corrientes hoy están presentes aquí, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Paraguay. Entonces, en cada sociedad, la influencia de unos y otros es distinta. Los primeros que yo vi hablar de las derechas o de la derecha con un planteo muy franco fueron los españoles, me gustó, y hace mucho tiempo que aclaro que yo soy de derecha. Bueno, ahora también queda clara la percepción que uno tiene respecto a que la ciudadanía en su mayoría pretende el centro o pretende ese arco de puente, ¿no? Es que los extremos, por ejemplo, nadie puede atribuirme a mí ninguna postura de extrema derecha. Claro. Yo no soy no cumplo con ninguna de las calificaciones de gente de extrema derecha que conozco y que seguramente muchas veces votó de cosas parecidas a las que voto yo. Yo no soy tan centrista, creo que sí
el común de la gente tiene una tendencia a ser centrista y está muy bien que así sea. Connie, y en el escenario actual, ¿es necesaria una oposición con un hombre marcadamente de derecha o alguien que vaya conciliando posturas, acercándose hacia el centro? A ver, yo creo que una cosa es estar juntos y otra estar entreverados. A mí no me parecía una postura racional que todo el espectro de los partidos tradicionales, que ahora ya inclusive algunos politólogos llaman fundacionales, porque son los dos partidos políticos más grandes, más antiguos de Latinoamérica, por una ventaja enorme, ¿no? Enorme. El Partido Radical Argentino es una creación de comienzo del siglo XX. Los partidos tradicionales, que son fundacionales, son de la década del 30, pero del siglo XIX. Empezaron a desdibujarse tratando de apiñarse en el centro y, si era posible, pasarse de algún sector de la izquierda más moderado para desafiarlos. Me parece que eso no era una cosa buena. Creo que la ciudadanía dio algunas señales claras. Claro. Y hoy por hoy, digamos, el espectro político está mucho más abierto y, según las distintas circunstancias, también la gente perteneciente a los partidos fundacionales está planteando alternativas hasta electorales distintas, como lo que se ha planteado a raíz de las declaraciones de Larrañaga. Bueno, ¿unirse contra algo, por ejemplo, o unirse para un programa distinto? Ahí yo estoy en la posición, en general muchas veces me pasa, que tengo la posición de los que piensan de otra manera, o sea, al revés. Yo he escuchado estos días mucha gente decir, no es buena cosa unirse contra. Perdón, las cosas que yo detesto y que de las que yo quisiera dejar afuera mi sociedad en la que vivo, donde viven mis hijos, mi familia, mis amigos y mi circunstancia y mis nietos, esa sociedad yo quiero que algunas cosas no las tenga y por lo tanto me cae simpático aquella persona que cree lo mismo que yo, que debemos combatir cosas como la ignorancia, como el abandono, como la marginación social, como la falta de educación, como la grosería. Bueno, y eso yo me siento cercano. En el caso de la política concreta en materia de gobiernos municipales, a mí me parece que es de una claridad meridiana. Un grupo de gente hemos votado N candidatos a lo largo de los últimos 25 años. Es decir, desde el día en que apareció en mediados del año 89, aquel sorprendente dirigente o expresidente de Progreso, médico oncólogo, y de la noche a la mañana no fue el candidato que se suponía que iba a ser, que era Mariano Arana, que había perdido por poco con el Partido Colorado en el 84, no, fue dejado de lado y apareció el doctor Vázquez. Los partidos fundacionales recibieron una y otra paliza a lo largo de años, con el resultado. Un resultado doble. Primero, les transmitió a ese gobierno que estaban para la posteridad, que se quedaban hasta el siglo XXII. Eso no es cierto, en cualquier sociedad democrática hay alternancia. Pero la verdad es que no logramos hacerlo alternar. Entonces, juntándose, sí. Entonces, es decir, yo la primera cosa que quiero es que se vayan este gobierno frentista de Montevideo, y eso no me parece que esté mal. Después tenemos que ponernos, o sentarse, yo no soy dirigente político, pero los ciudadanos tenemos que sentarnos a pensar qué cosas querríamos. Y no es al revés, no es al revés, pensar primero y desarrollar el plan después. Yo creo que no, porque si no queda esa percepción de que se están juntando exclusivamente para ganarle a alguien contra alguien. Pero, a ver, si uno dijera, nos vamos a juntar los partidos fundacionales, invitamos también al tercer partido, que aparentemente no tiene disposición a hacerlo, para sacar a este gobierno de Montevideo. Eso es la base fundamental de ponerse de acuerdo. Porque si no queremos eso, yo lo que quiero es hablar del Poncho de Saravia o del sobre todo de Don Pepe, somos boletas. O sea que aquello de las identidades no está comprometido. Pero es que las identidades tienen que ver con otra cosa completamente distinta. Yo entiendo, aunque yo soy, digamos, menos romántico, si se quiere, en esas cosas, a mí lo que me importa, de hecho, como ciudadano de Montevideo, en la elección que Pedro Bordaberry fue candidato, yo lo voté, no le puteé a nadie. Lo voté, punto.
Ahora, eso quiere decir que yo reniego de que milito o he militado de los 18 años en el Partido Nacional, de ninguna manera. Pero las identidades, uno las lleva de otra manera. La historia, el propio frente es la prueba del 9. ¿Qué hicieron en el año 71 ese grupo de gente de partidos que venían recibiendo palizas tras paliza, tras paliza, por décadas? Y ahí había comunistas, socialistas del viejo Frugoni y otros más modernos. Había sectores muy radicales que eran los tupamaros disfrazados de ciudadanos con confianza en las instituciones, pero estaba don Hugo Batalla, y estaba Álvaro Bayo, y estaba don Pancho Rodríguez Camuso, y todos se juntaron, pero renegaba cada uno, o Pancho Rodríguez Camuso, o Hugo Batalla, de su condición de vallista tradicional, o el otro había sido ministro blanco, y lo pudieron hacer. Entonces, ¿cómo pudieron hacerlo? Y son gobierno hace 25 años en Montevideo y no sabemos nosotros cómo hacerlo. Así que estamos ante lo que podría ser la antesala del bipartidismo de este tiempo. O sea, digamos, si funciona con Montevideo, supongo que van a querer extrapolarlo y decir, bueno, vamos a poder también en lo nacional. Los politólogos dicen que los partidos, que los países estables con instituciones democráticas funcionando bien, tienden a ser bipartidistas. El Uruguay pasó una temporada de 20 años en que fue, o 15 años por lo menos, en que fue un tercio. ¿Usted se acuerda de la elección donde ganó el doctor Sanguinetti? Durante la noche del escrutinio era quien había ganado, a ver si los muchachos de un canal habían acertado o los del otro, si Botinelli, si el Sordo, si el Instituto de Estadística. ¿Por qué? Porque se había dividido en tercios. Ahora, esos tercios fueron decreciendo unos y creciendo los otros. Quedó el tercio más grande que llegó en el paroxismo al 52% de Tabaré Vázquez. Creo que debieran saber que no lo van a poder repetir. El Partido Colorado en la peor derrota, que fue el famoso 10%, y el Partido Nacional quedándose en el medio. Entonces, eso creo que lo que hoy existe, y lo han hablado todos los politólogos, es el partido de las dos mitades. Gente con tendencia de centro hacia la derecha y gente con tendencia de centro hacia la izquierda. Bueno, y nos disputaremos el poder como debe ser una sociedad civilizada. Bueno, Caetano ha mencionado acá reiteradamente el país de las dos mitades, que necesita ese puente de conexión, en todo caso, que es lo vital. Eso es lo que nos parece razonable que no lo podamos tener. Ahora, ¿cómo viviendo en este barrio, o en esta casa en todo caso, nos da para seguir peleándonos muchas veces, ¿no? Porque uno advierte lo que es la situación en Venezuela, lo de Paraguay, lo de la República Argentina. Una muy cortita, ¿van rumbo de colisión Argentina? Y bueno, yo no sé pronosticar, pero cuando uno se llega a grande y ha visto, digamos, la antesala de fenómenos de colapso de la sociedad civil y de la sociedad económica, no tiene menos que pensar que en esta circunstancia, tú lo has visto anoche, lo que fue, digamos, como en esta última semana, a través de un programa periodístico y del gesto de la gente simplemente saliendo a la calle, le han puesto una pica en Flandes a la señora y la tiene complicada. En ese contexto, ¿no tenemos motivo de orgullo de un sistema político maduro, serio, fuerte, Daniel, potente? Por supuesto que lo tenemos. Yo soy el primero en reconocer que el día que está, el 1 de marzo del 2010, escuchar al presidente Mujica dar su estupendo y memorable discurso, me halagaba extraordinariamente como ciudadano uruguayo. Es decir, este es el sistema político del Uruguay, que un tipo que tomó las armas hace 50 años en contra de una sociedad que tenía sus defectos, pero que era genuinamente democrática y garantista, hoy jura que va a cumplir la Constitución y nos dice su programa. La gran frustración, creo, no solo de la izquierda, de sus votantes, sino de quienes lo vimos con simpatía en sus declaraciones, es que no ha hecho nada. Y creo que la culpa, en última instancia, es suya, lo que me da mucha pena de decirlo, pero es suya, porque él ha tolerado cosas que no debió tolerar y no ha, digamos, si bien ha respaldado, hoy por hoy la competitividad en el mundo depende de infinitos factores. Y el presidente, en algunas cosas, creo que erró el bizcochazo. Y en esa medida, por ejemplo, a mí me da mucha pena que el presidente haya dicho que no se la llevan la reforma de educación. Pero él dijo educación, 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 que fue la que él tuvo. Ojo,
que la educación del Uruguay de los 40 y de los 50 no era educación para el 100% de la población, una cosa que hay confusión. Yo estuve en la universidad cuando en el año 68 se hizo el censo. ¿Y sabés cuántos estudiantes tenía la Universidad de la República, Daniel? En 1968, 16.000. 16.000. Y el Uruguay tenía 2.500.000 habitantes. Ahora tenemos 3.300.000 y las universidades privadas tienen 30.000. O sea, cambió. Es decir, ahora, ¿cómo salimos nosotros los uruguayos en el ranking internacional latinoamericano de comparación de estudiantes que terminan el ciclo completo de la secundaria? Salimos en la extra, y estoy diciendo una división de fútbol que la gente capaz que no la sabe. Claro. Era la que venía después de la A, la B, la C, la intermedia y la extra. Claro. Estaba en la quinta división. Bueno, estamos en la extra en eso. ¿Y por qué? Porque se termina en el ciclo secundario malísimo que tenemos, porque le hemos dado la educación al gremio de los docentes, en el 35%, y Chile tiene 85%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo vamos a ver dentro de 35 años y yo no voy a estar. Entonces, me preocupa por mis hijos, por mis nietos. Muchas gracias, Conrado, por estos minutos. Lamentablemente nos queda mucho tema por tocar, pero te esperamos muy pronto, porque tenemos que hablar de tu condición de empresario. Por ejemplo, el clima que presenta hoy Uruguay para el empresario, cuando uno lo compara con los vecinos, no es tan desalentador. Es fantástico, es fantástico. Lo que pasa es que las variables van marchando por mal camino y no se termina. ¿Por dónde ajustás los salarios? ¿Por el 5 o por el 10? No, yo el tema salarial a mí no me preocupa si hablamos de competitividad. Lo que me preocupa es el tema del desborde sindical, y ese sí es serio. ¿Está desbordado? Completamente. No hay más que ver los informativos. Ya no salen... mirá los informativos con información sobre conflictos y situaciones complicadas. No es que ustedes, los medios, tengan la culpa de que no salen. Es que los empresarios, sacando a unos valientes tamberos que vi el otro día, que se animaron a decir, blanco y negro, esto es un escándalo. La realidad es que los empresarios se han acobardado, y la culpa de eso no es tampoco de los sindicalistas, es del gobierno que ha permitido esos desbordes. Muchísimas gracias, contador. Gracias a ti, Daniel. El contador Conrado Hughes estuvo con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.